Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por escucharnos, por enseñarnos. Y gracias por tu gran amor para nosotros. Queremos ahora pedir que nos guíes esta noche en este mensaje, que tengamos corazones abiertos a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo 14 y vamos a leer en 15 también. Vamos a terminar el capítulo 14 y comenzar el capítulo 15. Entonces, desde Mateo 14, 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y él le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended, no lo que entre en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, una porción un poco más larga que normalmente leemos, pero creo que es necesario esta noche. Y creo que también para comenzar es importante recordar qué había pasado el día y noche anterior. En la mañana habían escuchado de la muerte, bueno, tal vez en la tarde, 2 días antes, habían escuchado de la muerte de Juan el Bautista, y en la mañana buscaron salir del lugar donde había multitudes y se fueron buscando un descanso, un tiempo de buscar consuelo entre ellos y descansar, pensando en la muerte de Juan el Bautista. Y las multitudes vinieron
y Jesucristo comenzó a sanar y después enseñar todo el día con la gente allá. 5,000 hombres con sus esposas, con sus hijos, sus familias, y les dio comida, el milagro de los panes y pescados, y después caminaba sobre el mar, anduvo sobre el mar hacia la barca, y Pedro también, y ya fue como 3 de la mañana, tal vez un poco después de 3 de la mañana, 4 de la mañana, algo así. Ellos no descansaron. Ellos no durmieron esa noche. Y en esto dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Entonces, ya los discípulos especialmente ni habían realmente entrado en ningún descanso espiritual en cuanto a lo que podían recibir del Padre. Jesucristo sí, Él se quedó atrás, Él estaba orando con su Padre. Pero los discípulos no, ellos estaban peleando toda la noche hasta la madrugada contra las olas, el viento. Y después cuando Jesucristo vino, ya terminaron, y tal vez 1 hora, 2 horas en este momento, unos de ellos durmieron un poco, pero la verdad es, ellos no estaban durmiendo, no estaban descansados. Más bien estaban cansados, imagino, incluyendo a Jesucristo, siendo hombre y teniendo un cuerpo, también cansado. Y dice que cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Otra vez las multitudes, la gente cerca queriendo tocar a Jesús, a su vestidura, a su ropa, intentando, empujando, imagino, no era algo de orden. Era otra vez las multitudes totalmente alrededor de Jesucristo. Imagino para los discípulos y para Jesucristo era algo difícil, realmente físicamente difícil, digo, por no haber descansado, por la tristeza del alma, todavía pensando en la muerte de Juan el Bautista. Sabemos cómo están estas cosas en nuestras vidas. Si uno muere, que es un querido, ya mañana no es que somos sanos. Más bien, digo, no es que mañana ya somos completamente consolados. La tristeza dura un poco. Dura tiempo. Y hay momentos. Entonces sabemos que para estos 12 discípulos, para Jesucristo, amando, unos de estos discípulos eran también discípulos de Juan el Bautista antes. Conocían bien a Juan el Bautista. Comenzaron con Juan el Bautista en este ministerio, en la obra. Entonces, para ellos era algo difícil, imagino, escuchar de la muerte de Juan el Bautista. Y no van a ser completamente consolados, terminados con el asunto, podemos decir. Van a estar pensando en estas cosas. Y otra vez la multitud está allí, la gente está empujando el uno al otro, intentando a tocar, están llamando aún más, ya trae el tío, trae mi suegro, trae tal persona. Ya pasa la noticia a mi vecina, tal persona, para que vengan y tocan la ropa de Jesucristo. Y no vemos que Jesucristo se quejaba de estos momentos. Pero no era fácil. No era fácil. Dice
y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Recibieron sanidad. Jesucristo no quitó, digo, la sanidad de estas personas. Los sanó. Los sanó a cada uno que tocó su ropa. Me parece fastidioso. Realmente, honestamente, no puedo imaginar esto. Pero así era el ministerio de Cristo. Así era el tiempo que los discípulos tenían con Jesucristo ahí. Y bueno, versículo 1 de capítulo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Probablemente no el mismo día, pero muy pronto. Estas personas llegaron de Jerusalén, habiendo escuchado tal vez unos fariseos, unos líderes de Galileo, de los judíos, habían enviado a Jerusalén. Ay, mire, tenemos este problema, este Jesús está ahí haciendo estas cosas, las multitudes, siempre es un escándalo, siempre algo está pasando, y Jesucristo está en medio de todo esto. Personas dicen que es el Hijo de Dios, otras personas dicen que es otro profeta, otras, y la gente sigue a él y estamos perdiendo control, está predicando contra el sábado, está predicando contra otras cosas, y imagino que para ellos este fue la exageración, el entendimiento que ellos tenían de Jesucristo y habían enviado, imagino, a Jerusalén, a los líderes de los líderes, diciendo, ¿qué hacemos? Entonces, dice, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron a Jesús y preguntando, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y la tradición de ellos era una tradición escrita, no era parte de la Biblia, eran tradiciones de los judíos extra bíblicas, podemos decir, fuera de la Biblia, y eran muy importantes para los judíos, especialmente los fariseos, y para los escribas que simpatizaban con los fariseos. Era muy importante, las tradiciones. Y la tradición dijo que realmente no era solo lavar las manos, era hasta el codo. Y tenía que hacerlo en una cierta forma, etc. Y en esto ya podían comer. Tenían estas cosas ceremoniales, podemos decir, para hacer, que no eran parte de la ley de Dios aún. Eran tradiciones de hombres, pero habían llegado tan importante que cuando vieron que los discípulos no estaban haciendo todo este ceremonia de lavar hasta el codo, de que sea, acusaron a los discípulos de Jesucristo a romper las tradiciones de los judíos. Y Jesucristo, en vez de contestarles, les preguntó algo. Él dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué es peor? ¿Romper una tradición de los hombres o romper el mandamiento de Dios por las tradiciones? Y es lo que Jesucristo dijo a ellos. Ellos dijeron, tus discípulos rompen nuestras tradiciones. Y Jesucristo dijo, ustedes rompen la ley de Dios por sus tradiciones. Y él sigue explicando exactamente de qué estaba hablando. Y no estaba hablando tanto de lavar las manos. Estaba hablando de algo más grave. Versículo 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Esta es la ley
Y estaba diciéndoles, ustedes por sus tradiciones, ustedes rompan esta ley. Y este no es cualquier ley, es una de las leyes mencionadas en los 10 mandamientos. Es algo general, es algo que es muy amplio, su aplicación. Está diciendo, ustedes no honran a sus padres. Ustedes no honran a sus padres como deben hacer. Y dice también que Dios dice, al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Qué es el castigo para maldecir al papá? Y este es parte de la ley. Podemos encontrarlo en Deuteronomio. Creo que es Deuteronomio, pero podemos encontrarlo en la ley, donde dice que hay que apedrear a tal hijo que maldice a sus papás. Y este fue parte de la ley de los israelitas, la ley de Dios para ellos, para su nación. Y entonces era muy importante honrar. Romper esta ley de honrar a los papás era algo muy grave, hasta que el hijo que vivía en la casa que maldijo a sus papás tuvo que morir. Está diciendo, ustedes son culpables. Fariseos, escribas, líderes, judíos principales, ustedes son culpables y dignos de muerte. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquier diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Todo lo que ya tengo que pudiera utilizar para ayudarte, mamá o papá. Ya no puedo, porque ya he dedicado todo esto a Dios. Entonces, ya no puedo. No puedo cuidarte en tu vejez. No puedo mirar sobre ti. No puedo realmente honrarte con mis posesiones, con mi dinero, con mis terrenos, nada. Porque he dedicado todas estas cosas a Dios y sabemos que Dios es más importante que ustedes. Bueno, es verdad que Dios es más importante que nuestros papás. Pero es lo que Dios quiere de nosotros, que rehusamos cuidar a nuestros papás simplemente porque queremos ofrendar más a la iglesia. ¿Este agrada a Dios o no? Cuando su mandamiento es honrar a los papás. ¿No es la obediencia más importante a Dios que sacrificio? Este es lo que dijo a Saúl. Entonces, es la obediencia a la ley. Es la obediencia al corazón de Dios, a la dirección de Dios. Este es lo que es importante más que nada. Pero ellos habían pervertido eso. Tengo acá escrito, los fariseos tenían, esta es la forma en que ellos podían hacerlo. Dice que con estas palabras, todo el dinero que tengo y con el que pudiera darte sustento ha sido dedicado a Dios y por tanto no te lo puedo dar. Y al decir esto a sus papás, el hijo fue libre. No tenía que apoyar a sus papás, no tenía que cuidar a sus papás. Si sus papás estaban muriendo de hambre, ya está bien. ¿Por qué? Porque habían dedicado sus cosas a Dios. Y ahora vamos a ver aún más la hipocresía, porque en la misma ley de estas tradiciones, ellos tenían la opción después de redimir otra vez las cosas que habían dedicado
a Dios, para no utilizarlos para Dios, pero para tenerlos otra vez a sí mismo. Y en esto, porque ya habían dedicado las cosas a Dios para no ayudar a sus papás, pero ahora ya tienen su dinero, sus terrenos otra vez, son todavía libres y no tenían que apoyar a sus papás. Entonces, solo por decir estas palabras, básicamente, sin dedicar nada a Dios, solo diciendo estas palabras, no tenían ninguna responsabilidad a sus papás bajo las tradiciones de los judíos. ¡Qué corrupción del hombre es esto! ¡Qué horrible es esto! Y esto es lo que los judíos estaban haciendo. Encima de eso, si ellos hubieran dedicado este dinero al templo o a Dios, ellos no necesitan dar en este momento. Ellos pueden seguir invirtiendo y ganando intereses o comprando y vendiendo y estas cosas con el mismo dinero sin ningún castigo, sin ningún problema. Todo estaba bien bajo las tradiciones. Y entonces Jesucristo dijo, cuando ustedes obedecen las tradiciones, ustedes desobedecen a Dios. Y en versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, los fariseos, los escribas, los líderes que estaban siempre imponiendo estas tradiciones sobre el pueblo, lo que ellos hicieron es invalidar la ley de Dios, poniendo como más importante las tradiciones. Y en hacerlo, no pudieron agradar a Dios. Estaban en desobediencia total a Dios y eran dignos de muerte bajo la ley de los judíos por no honrar a sus papás en esta forma. Era completamente una hipocresía. Y Jesucristo dice eso en versículo 7. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ustedes son hipócritas. Ustedes dicen, ya uno puede dedicar esto a Jehová, pero nada va a Jehová. Es solo dedicado a Jehová para no honrar a los papás. Y después la persona sale utilizando esta ofrenda dedicada a Dios como quiere para sus propios gustos y su propia voluntad, sin tener la responsabilidad de honrar a sus papás. Ustedes son hipócritas. Ustedes me honran con labios y palabras, pero ustedes no me honran en su corazón. Su corazón está lejos de mí. Es lo que Jesucristo estaba diciendo. Es lo que Isaías estaba diciendo. En versículo 10, llamando así la multitud, les dijo, oíd y entended. Va a dejar hablar con los fariseos y los escribas que ya habían viajado desde Jerusalén hasta Galileo para cuestionar a Jesucristo, para buscar algún error dentro de sus actividades, de sus enseñanzas. Y Jesucristo básicamente les dio la espalda. No, les reprendió primero, diciendo, ustedes son hipócritas por completo. Ni me hablen de estas cosas, porque ustedes son hipócritas. Y les dio la espalda y habló
a las multitudes, a la gente que estaba ahí, diciendo, no lo que entre en la boca contamina al hombre. Ahora, ¿qué va a hacer? Él va a corregir los errores de los fariseos en cuanto a lavar las manos, en cuanto a la importancia que ellos habían puesto en este ceremonio de lavar las manos antes de comer, y va a enseñarles que realmente es importante para Dios. No lo que entre en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Ellos podían ver, los discípulos, que Jesucristo había ofendido a los fariseos. Tal vez los discípulos todavía no habían entendido exactamente qué errores tenían los fariseos. Tal vez no entendían completamente cómo los fariseos estaban siempre en contra de Jesucristo. Tal vez todavía había un poco de, bueno, por lo menos están sirviendo a Dios, aunque tal vez no perfectamente. Tal vez los discípulos pensaron así, o simplemente reconocieron a los fariseos como líderes, y que ofender a los líderes de Israel puede tener consecuencias graves. Y no sé exactamente qué fue su motivo para decir eso, pero tenían esta advertencia realmente para Jesucristo. Mire, Señor, estás ofendiendo a los fariseos y a los escribas. Han viajado para venir acá y estás ofendiéndoles. ¿Por qué se ofendieron? Bueno, ¿quién quiere ser llamado hipócrita? ¿Quién quiere ser reprendido públicamente? Pero era necesario. Eran líderes que estaban engañando al pueblo. Y versículo 13, esto es lo que dice Jesús. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y me hace pensar en unas de las parábolas que hemos visto de la semilla de la cizaña que estaba entre el trigo. Y utiliza más o menos una idea así, que va a arrancar, va a destruir a los fariseos. No son de mi Padre, son del enemigo. No son trigo, son cizaña. Y por eso no me importa si se ofenden de mí. Si se ofenden de mí, qué bien, porque por lo menos reconocen que no soy parte de ellos. Ahora, tal vez con esta ofensa, alguien de ellos, algunos de ellos, uno de ellos tal vez se va a arrepentir. Pero ahora, en ese momento, no son de mi Padre, son del enemigo y van a ser destruidos. Versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Son ciegos. Ellos hablan, ellos son inteligentes, ellos han estudiado, ellos tienen conocimiento, pero son ciegos espiritualmente. No entienden lo que Dios quiere. No entienden que el Padre quiere. Son ciegos y están guiando a ciegos. Sus discípulos, sus seguidores, los que siguen a los fariseos y a los escribas, son también ciegos, y ambos caerán. ¿Por qué? Porque son ciegos y piensan que entienden. Han estudiado, han leído y piensan que entienden. Y no saben nada. No saben nada. Y no quieren humillarse para aprender. Déjenlos.
Déjenlos, porque no quieren aprender. Por eso no estoy hablando con ellos. Estoy hablando con la multitud, estoy hablando con ustedes. Pero no hablo con ellos, porque no quieren entender. Déjenlos. No se preocupen de ellos. Son ciegos por su propia voluntad. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Era como todavía Pedro y yo creo que todos los discípulos, creo que Pedro habló por todos ellos. ¿Qué estás diciendo, Señor? La verdad es, no entendemos, Señor, qué estás diciendo. Explícanos, por favor, que los líderes religiosos no son de ti, son del diablo, son ciegos, no deberíamos seguirlos, deberíamos dejarlos, son hipócritas, y no es lo que entra a la boca que contamina. Mira, la ley dice que yo no puedo comer cerdo, no puedo comer chicharrón de chancho, no puedo comer cuy. Esto es lo que dice la ley. Si la ley dice que no puedo, ¿cómo es que la comida no me contamina? Porque si como estas cosas prohibidas, soy inmundo. Okay, esta era la confusión dentro de los discípulos, creo yo. No podían realmente reconciliar en su mente lo que Jesucristo estaba diciendo. Y Jesucristo estaba mostrando, mira. Bueno, vamos a leer lo que él dice. Él dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entre en la boca va al vientre y es echado en la latrina? Cualquier cosa que ustedes comen, Pedro, cualquier cosa que comes, ¿qué pasa? Ya pasa al estómago, ya los intestinos, ya y al baño. ¿Es esto? ¿No entienden? ¿Cómo es que ustedes no pueden entender? Este no contamina al hombre, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. Y esto contamina al hombre. Si Jesucristo siempre está más preocupado con el corazón. Y no estamos hablando del órgano que bombea dentro de la persona. Jesucristo está hablando de la persona misma. Está hablando de la persona misma, no está hablando del cuerpo. Está diciendo, mira, Pedro, mira, mis discípulos, mira, multitud, ustedes que están escuchando. No me importa tanto tu cuerpo. Es tu corazón. Dios quiere tu corazón. ¿Cuántas veces Jesucristo ha hablado de estas cosas? No son las cosas externas del cuerpo, materiales, que son tan importantes, sino las cosas espirituales son las cosas importantes. Y dice que no es lo que entra a la boca, sino que es lo que sale de la boca por medio del corazón. Y tiene una lista de cosas así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estos pecados vienen ¿de dónde? Del corazón del hombre, no vienen del cuerpo, vienen del corazón. Es un asunto del corazón del hombre, de la naturaleza humana, pecaminosa. Es un asunto del pecado, de la necesidad de arrepentirse y ir a Dios en fe, ir a Cristo en fe.
es la necesidad de tener una vida completamente transformada desde adentro, desde la persona misma, no por su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Una transformación que solo Dios puede hacer. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no es cuerpo. El hombre no es cuerpo. El hombre tiene cuerpo, pero no es cuerpo. El hombre es espíritu y alma que mora en un cuerpo. No es un cuerpo que contiene alma y espíritu. Hay una diferencia. Espero que ustedes me puedan entender. El hombre, la mujer, el niño, el anciano, quien sea, es una persona que es alma y espíritu. Es una persona que es alma y espíritu que mora en un cuerpo. Una persona no es un cuerpo que tiene alma y espíritu. Y por eso Jesucristo está más preocupado con el corazón de la persona, con su ser, con su persona, con su alma, con su espíritu, que con las cosas materiales y con el cuerpo. Jesucristo hace esa distinción acá. Y dice, mira, el tiempo viene cuando voy a abrogar estas cosas. Y dijo después a Pedro, en Hechos, le dio una visión de muchos animales inmundos, diciendo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, ¿cómo puedo? Son inmundos. Él todavía, aún después de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor, en su mente todavía estaba en esto de, mire, si como chancho me voy a contaminar espiritualmente. Y Jesucristo, el Señor, le dio esta visión otra vez. Bueno, por una aplicación aún más amplia, por supuesto, en cuanto a los gentiles y estas cosas. Pero solo tiene efecto en cuanto a los gentiles si tiene efecto en cuanto a los animales y que uno come. Entonces, tenemos que entender, podemos entender que lo que Jesucristo estaba enseñando acá es, mira, aún comer chancho, no comer chancho, no es la cosa tan importante. Honrar a tus papás, esto es agradable a Dios. Lavar las manos, ¿o no? No es tan importante. Obedecer a Dios es más importante. Obedecer a tradiciones de hombres no es tan importante. Y era difícil para aún los discípulos para entender en este momento. Y tenían que repetir lecciones así por todos los 3 años y medio. Y aún después un poco, para que ellos pudieran entender bien lo que Cristo estaba enseñando en cuanto al corazón del hombre, en cuanto a la ley, en cuanto a estas cosas. Que Dios nos ayude en dejar tradiciones de hombres. Hay muchas tradiciones que tenemos acá en Perú. Unas tradiciones que nos vienen de la Iglesia Católica, que no son parte de la Biblia. Hay personas que yo creo que
creo que son cristianos, o tal vez no, pero creo que ellos han dicho que creen en Jesucristo, pero después de orar hacen una cruz así. O pasan una iglesia, hacen una cruz así. Y es una tradición de la Iglesia Católica que no tiene ningún valor para un hijo de Dios. Hay tradiciones en cuanto a cuando un querido muere, dejando comida cerca, en el cementerio, cerca el hijo, cerca el abuelo, quien sea que había muerto cerca de su cuerpo. Su comida favorita. No tienen lugar en la vida cristiana. Orar a alguien que no es Dios, es hablar con mis abuelos muertos, hablar con mi bebé muerto, hablar con mi mamá que murió. Sé que estás conmigo todavía. Lo siento, no está contigo. Murió. No tiene lugar en la vida cristiana estas tradiciones. Ay, mi hijo está enfermo. Ya, entonces vamos a pasar el huevo. No tiene, porque es tradición del hombre. Y es contra la palabra de Dios. Mejor es en todas estas situaciones que vayamos a la palabra, que vayamos a Dios, que vayamos a Cristo. Pero a tradiciones de hombres. No. Fue un problema en el tiempo de Jesucristo y es todavía un problema hoy en día. Que la iglesia, que cada hijo de Dios deje las tradiciones de los hombres para servir bien al Dios verdadero, a Cristo. Viendo que no es tanto las cosas exteriores que contaminan al hombre, sino son cosas del corazón. Hablé hoy día con una señora, una hermana, que parece que se ofendió un poco, porque un hermano predicó que las mujeres tienen que ir a la iglesia en falda. No pueden ir en pantalón, entre otras cosas. Y es una tradición este asunto. Es una tradición de hombre, es una enseñanza del hombre, es una doctrina del hombre de poner cosas así. Cuando la Biblia habla de modestia, pero no habla de pantalón. Aún Jesucristo no utilizó pantalón. Los hombres en la Biblia no utilizaban pantalones. Y a veces, por la cultura, por alguna razón, otra razón, aún dentro de la iglesia entran enseñanzas, entran prácticas, entran doctrinas que no son parte de la Biblia, sino son cosas superficiales o aún tradiciones, aún cosas falsas. A lo menos no son tan importantes, pero llegan a ser importantes. Que Dios nos ayude en ver mejor qué enseña Jesucristo para guardar sus palabras, en vez de guardar las tradiciones, aún dentro de iglesias evangélicas, iglesias cristianas, que dejamos tradiciones para estar más seguros en la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros, y en esto vamos a
limpiar el corazón. Y vamos a tener un corazón del cual sale cosas buenas en vez de cosas que contaminan. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.